Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Wagner Picado, soy el pastor de la iglesia Oasis de Vida y esto es el altar familiar. El altar familiar fue una de las transformaciones que tuvimos que hacer obligatorias en nuestra iglesia con el fin de que las familias estuvieran conectadas con Dios en medio de la pandemia del coronavirus desde hace 3 meses. Hemos hecho esto porque sabemos la necesidad que tienen las familias de conectarse con Dios. El altar familiar está constituido por 4 elementos. El primer elemento es el tiempo de adoración. Queremos que cada familia tenga un tiempo de adoración cuando se reúne, ya sea en su cuarto o en la sala o donde esté, usted pueda tener un tiempo de adoración. El segundo elemento es este que yo voy a compartirles, un tiempo de reflexión de las Escrituras y de la palabra de Dios. El tercer elemento es el reforzamiento del tema que estamos viendo, pero ahora lo hacen ustedes desde su casa. Se enriquecen espiritualmente, se alimentan espiritualmente a través de la Biblia pura. Ustedes leen la palabra y vienen con la plantilla las diferentes preguntas para enriquecer el estudio de la palabra. Y el último elemento es el tiempo de la oración, donde oramos unos por otros, donde clamamos unos por otros. Así que esperamos que usted ya haya tenido el primer elemento, el tiempo de oración, y vamos al segundo elemento, que es el tiempo con la palabra de Dios. Desde que empezó la pandemia, desde hace 3 meses hacia acá, probablemente el mayor sentimiento que nos ha aflorado a todos los seres humanos es el temor. Hemos sido invadidos por noticias que provocan miedo en nuestras vidas. Cuando vimos que el coronavirus avanzaba y que contagiaba a las personas, pensamos que podríamos ser algunos de nosotros los contagiados. Pero no solo eso, sino que también mataba a las personas. Eso probablemente nos llenó de más miedo. Pero también empezaron a suceder otras cosas cuando nos dimos cuenta que todavía no había llegado donde nosotros, y es un problema económico. Y empezamos a oír que las empresas despedían personas, que las personas se quedaban sin trabajo, que los negocios se cerraban, que las empresas tenían que cerrarse. En fin, todo lo que ha pasado a nuestro alrededor ha provocado un sinnúmero de situaciones que han venido para provocar miedo. Yo le podría llamar a esta pandemia la pandemia del temor. Y cada día más los gobernantes y todas las noticias nos hacen ver que estamos al frente de una situación, diríamos, apocalíptica, muy difícil. Y eso genera miedo. Las familias tienen miedo, las personas tienen miedo. ¿De qué va a pasar? Así que hoy vamos a aprender y vamos a hablar acerca del temor. Cómo enfrentar el temor y cómo hacer que el temor retroceda. En Números capítulo 13, versículo 30, se cuenta la historia cuando Moisés manda a reconocer la tierra que Dios les había prometido que les daría. Manda a 12 espías a ver esa tierra para que descubran y traigan información de esa tierra que ellos un día tomarían. La historia es que cuando regresan los 12, se encontraron que traían 2 noticias, una buena y otra mala. La buena era que sí era cierto que la tierra fluía leche y miel, porque traían sus racimos en el hombro y veían que la tierra era próspera y que era rica en gran manera. Eso los animó. La segunda los llenó de temor, porque en la segunda encontraron que esa tierra también estaba llena de gigantes. Así los miraron, de grandes gigantes, moradores que estaban ahí, que los paralizaron el miedo. Y ellos dijeron, esos 10 dijeron que esa tierra estaba ocupada por enemigos
muy, muy grandes. Así que eso hizo que el miedo se contagiara. Ellos 10 llevaron un mensaje negativo y en poco tiempo todos los que habían salido, los que habían llegado ahí, estaban paralizados por el miedo. Pero en medio de eso aparecen dos hombres, Josué y Caleb. Y dice la Biblia en el versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Números 13, 30. Aquí vemos la diferencia. 10 con miedo y 2 con fe. ¿Qué es lo que hace que el miedo retroceda? La fe. Y de eso hablaremos hoy, porque la fe es la que nos permite declarar con plena confianza que Dios está con nosotros sin importar lo que pase. Y hoy vamos a ver 3 aspectos sobre el miedo, cómo combatir el miedo. Lo primero, la fe es el antídoto de Dios para el temor. Es el tema que hemos estado o vamos a compartir hoy. La fe es el antídoto de Dios para el temor. La manera de superar nuestros miedos es con fe en Jesús. Es la manera como nosotros salimos adelante en medio de cualquier temor. Nuestra fe es lo que nos permite ver al futuro no con signos de preguntas, sino con signos de exclamación. Nos hace ver hacia adelante con entusiasmo. La fe es la que nos permite declarar con plena confianza que Dios va con nosotros sin importar lo que pase. Eso hace que el temor retroceda. Estamos seguros de que Dios está con nosotros. A través de la fe sabemos que Dios está trabajando para nuestro bien. En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que si amamos a Dios y estamos siguiendo los mandamientos de Jesús, si usted es un creyente, si usted es una persona que teme a Dios, la Biblia dice que Dios está trabajando para nuestro bien. No dice que todas las cosas saldrán bien, pero sí dice que Él va a usar todo para nuestro bien. Así que por medio de la fe, nosotros echamos fuera el temor. No hay ninguna dificultad, dilema, derrota o desastre en la vida de un creyente que Dios al final no la use para bien. Todo Dios lo va a usar para bien. Entonces hay que temer a entrar a lo que estamos viviendo. Pues no. Lo que estamos viviendo vamos a salir adelante por una sola razón, porque Dios va con nosotros. Al enfrentar el futuro, ¿qué ves? ¿Lo miras con ojos de duda? ¿Con ojos de cinismo? ¿Con ojos de esperar lo peor? ¿Cómo estás mirando hacia adelante? ¿O tienes 2 opciones para el futuro? Una, puedes enfrentar el futuro escéptico, con pensamientos negativos, o puedes enfrentar el futuro esperando que Dios está contigo y que su bondad y su misericordia te guiarán todos los días del mundo. Así es que tienes 2 panoramas. ¿Cuál vas a escoger? El segundo aspecto acerca del miedo es que las personas que reconocen a Dios no se preocupan. Las personas que no conocen a Dios se preocupan. Dice la Biblia en Mateo 8, 6, 31, 32. Ya no se preocupen preguntando qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se desesperen por esas cosas. Su Padre que está en los cielos sabe que las necesitan. Solo las personas que no conocen a Dios viven preocupadas. Cuando nos preocupamos, realmente se está revelando en nosotros que estamos tratando de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Por eso nos preocupamos. Eso significa que podemos ver la preocupación como una oportunidad para aumentar nuestra fe, más bien. Es algo que usted debe de entender. La preocupación no puede llenarte de miedo y el miedo no puede llenarte de preocupación. Al contrario, usa la preocupación para llenarte de fe. En lugar de desesperarnos o sentirnos mal por nuestras preocupaciones, podemos tomar todas esas cosas, todas esas preocupaciones que vienen y traerlas a los pies del Rey Jesús. Podemos decir,
Jesús, estoy teniendo problemas con esto, me mantiene preocupado esto. Esa es la forma como usamos la preocupación, más bien como una herramienta para tener o para hacer crecer nuestra fe. Después debemos de tomar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Esto es lo que hacemos con la preocupación. Cuando viene a nuestra mente, cuando viene a nuestro corazón, y agarramos todo eso que ha venido y se lo llevamos a Jesús. Llevamos cautivo todo el pensamiento y entonces le decimos a Jesús, Jesús, estoy preocupado por el pago de la casa, pero estoy enviando toda esa preocupación, te la pongo a tus pies. Estoy preocupado por el contagio, estoy preocupado por mi salud, estoy preocupado por mi vida, pero Señor, hoy te lo entrego a ti. Eso es lo que se conoce como hacer una simple transferencia. Es pasar lo que yo tengo, se lo transfiero a los pies de Cristo. Cuando yo hago esto, estoy usando la preocupación como un puente que me lleva a hacer crecer la fe. Porque si te empiezas a preocupar y preocupar, eso te va a llenar de miedo, te va a paralizar, te va a turbar, te va a llenar de ansiedad y de un montón de cosas más. Por eso cuando te sientas preocupado, lleva esa preocupación a los pies de Jesucristo. Jesús dice que la preocupación es una característica de las personas que no conocen a Dios. Pero usted conoce a Dios. Usted conoce cómo Dios trabaja. Usted sabe que Dios ha trabajado en su vida en tiempo pasado y Dios lo hará aún en este tiempo. Jesús murió para que pudiera ser libre de la preocupación. Déjele las preocupaciones suyas a Cristo. Confíe en el Señor. Repose en Dios, que Dios cuidará de usted. Y vamos al tercer aspecto del temor y la fe. Elige la fe y cuestiona tus miedos. Escuche esto, se lo voy a repetir otra vez. Elige la fe y cuestiona tus miedos. Dios le dijo a Josué, en Josué 1:9, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera. Josué 1:9. La pregunta no es si sientes o no miedo, es lo que haces con tus miedos. ¿Qué vas a hacer? Sepa, toda preocupación siempre nace de los miedos. Ya sea que te preocupes por tus hijos, por tu trabajo, por tu salud, por lo que sea, siempre hay un miedo que lo está impulsando. Siempre hay un miedo que lo está atizando. Siempre hay algo que lo está moviendo, lo está respaldando. En Mateo capítulo 8, los discípulos tenían miedo porque había habido una tormenta. Ellos estaban en una barca. Y de pronto empezó la barca a quererse hundir. Ellos estaban realmente temerosos porque sentían que probablemente iban a naufragar. Y entonces decidieron ir a buscar a Jesús, que estaba durmiendo dentro de la barca. Ellos con miedo y Dios en su barca. Quiero decirte esto: si Jesús está en tu barca, no hay por qué tener miedo. Nunca se iba a hundir una barca con Dios adentro. Y usted puede estar seguro de esto. Cuando ellos fueron a buscar a Jesús, Jesús se levanta y le responde con una pregunta. ¿Por qué tienen miedo? Esa fue la pregunta que Jesús hizo. ¿Por qué tienen miedo? Jesús los hizo cuestionar sus miedos. ¿Por qué tienen miedo? Cuando sentimos que nuestros miedos son la autoridad final, nos dominan la vida. Pero cuando empezamos a cuestionar nuestros miedos, nos damos cuenta que no son la autoridad final. Dios es la autoridad final. Siempre Dios está por encima de cualquier cosa. Para ellos el miedo era la autoridad final porque sentían que iban a morir, que ese era su final y tenían miedo. Pero Jesús los puso a cuestionar sus miedos. ¿Por qué tienen miedo si yo estoy aquí? Jesús lo que les dice más o menos es: ¿para qué temer si yo voy con ustedes? ¿Por qué temer si yo estoy a su lado? Uno de los mandamientos más comunes de Dios en la Biblia es: no tengas miedo. No tengas miedo. Dios le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Pero también Dios le dijo esto a un montón de hombres en la Biblia. En el Antiguo Testamento se lo dijo a Abraham. En el Nuevo Testamento se lo dijo a Zacarías. Pero también le dijo esto a Isaac, a Jacob, a Agar, a Raquel, a Moisés, a Gedeón, a Elías, a David, a Salomón. Se lo dijo a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Pedro, a María Magdalena, a María, la madre de Jesús. Todos ellos enfrentaron miedos.
Tal vez como usted lo ha sentido o lo está sintiendo en este momento. Todos ellos tuvieron miedo, pero Dios le dice a usted lo mismo que le dijo a ellos. No tengan miedo. Cuestione sus miedos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo? Si Dios está contigo, la pregunta es, no es si tienes miedo o no, es lo que haces con tus miedos, es lo que usted va a hacer. Porque si eso llega, probablemente te vas a sentir con miedo. Pero ¿qué haces con eso? ¿Vas a dejar que eso te abrume? ¿Vas a dejar que eso te cautive? ¿O vas a confiar en Jesús sabiendo que Él está en tu barca? Cuando tienes miedo, es probable que elijas una de las 3 maneras de responder. Vivir con miedo, huir del miedo o hacerle el frente al miedo con fe. Yo les recomiendo que enfrenten sus miedos con mucha fe. No dejen que los miedos los paralicen. Jesús quiere que enfrentes los miedos con fe. Él dice en la Biblia, les doy la paz, en Juan capítulo 14, 27, les doy la paz, pero no una paz como la que se desea en el mundo. Lo que les doy es mi propia paz. No se preocupen ni tengan miedo por lo que va a pasar pronto. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento y es la paz que viene cuando echamos afuera nuestros miedos con fe. No resistas al miedo. No digas no tengo que tener miedo, no debo de tener miedo. No, la forma de hacerlo es resistirlo con fe. Es decir, a pesar de lo que venga, yo estoy seguro de que Dios está conmigo. Yo no te voy a decir que no te vas a contagiar, no te voy a decir que nada malo no te va a pasar, no te voy a decir que tal vez no te despidan de tu trabajo o que tus ingresos sean menos, no te voy a decir que de pronto un familiar esté en algún problema. Todo eso puede pasar. Lo que sí usted puede estar completamente seguro es que si Dios va contigo, ¿por qué temer? ¿Por qué temer si Dios está a tu lado? Él va contigo donde quiera que tú vayas. Puedes escoger hoy esto y hacerlo parte de tu vida. No dejes que el miedo te paralice. Vence el miedo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, si usted hoy, en este día, tiene a Cristo en su corazón, ¿por qué teme? ¿Por qué has de temer? Y si no tienes a Cristo en tu vida, ¿por qué no dejas que Jesús entre en tu corazón? Cuando Jesús entra en tu vida, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Que Dios te bendiga mucho y disfruten el tiempo en la palabra de Dios ahora en su casa.